Muy bien. Se lee el texto, me habéis dicho, ¿no? Sí, sí. Ese va a ser el título hoy de nuestro sermón. David, ¿se lee desde ahí bien? No, así, ¿no? Dice, si no reconoces a tu enemigo, será un blanco fácil. ¿Estáis de acuerdo conmigo o no? ¿Sí? Bien. ¿De qué vamos a hablar? De enemigos, de Diana, de cosas de esas, ¿no? Siempre me gusta empezar leyendo nuestro versículo central de estos últimos sermones, mirando mis notas. Siempre apunto la fecha cuando saco las notas, y ahora en agosto ha hecho 2 años que entramos a este versículo 27 y hemos visto una cantidad de cosas. Si no lo habéis perdido, no todos están grabados, no sé por qué, pero sí, había algún problema, no se ha grabado por lo que sea. No creo que todo esté grabado. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y en estos 2 años, este versículo tiene muchos temas, ¿no? Hemos hablado de la forma de comportarse el creyente, de la ciudadanía, hemos hablado de la firmeza, hemos hablado de un mismo espíritu, hemos hablado de la unidad y de los peligros de la unidad, que es la división. Hemos hablado muchísimas cosas. Lo último que hemos hablado, y por ahí vamos a empezar, es del Evangelio. Y precisamente terminaba el último sermón con un versículo en Mateo 16:15 que dice: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y nos preguntábamos, ¿a quién? ¿A unos pocos? ¿A los más religiosos? ¿A los que se prestan? El texto dice a toda criatura, a toda criatura. O sea, el Evangelio es para todo el mundo, para toda la humanidad. No hay excepción de personas, Dios no la hace. Nosotros tampoco. Debemos de predicar el Evangelio a todos los que tengamos oportunidad, ¿no? Y preste oído, claro, porque si no escucha, oye, es su responsabilidad, ¿no? Bueno, los 7 últimos sermones que he dado precisamente han sido del Evangelio, porque el texto nos dice, como acabo de leer, que tengamos un mismo espíritu combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, ¿no? Hablamos de la unidad y también dijimos que vamos a defender, porque Pablo utiliza el verbo combatir. Oye, ¿a quién vamos a combatir? ¿Quién es nuestro enemigo? ¿Quién está contra nosotros? ¿Qué es el Evangelio que vamos a predicar? Y entonces, como digo, los últimos sermones nos hemos dedicado al Evangelio. Y la mayor parte me he dedicado a intentar decir algunos errores de los conceptos que hay del Evangelio. Hoy hay un Evangelio light circulando que realmente es un peligro. Yo siempre he hecho hincapié en que un Evangelio incompleto no es el Evangelio. Tú no puedes decirle a una persona, Dios te ama, y punto. Crees en Él y serás salvo. No, tienes que hablarle del arrepentimiento. No solo hace falta creer. Nicodemo, ¿pensáis que creía un maestro de la ley? Claro. Jesús les hablaba y decía a Nicodemo, yo todo eso lo sé. Yo creo en Dios, creo en su palabra. Soy testigo. ¿Y qué le decía Jesús? Si no naces de nuevo, no puedes entrar. ¿Verdad que creo? No puedes entrar si no naces de nuevo. No es suficiente con creer.
Eso es parte del Evangelio, pero no es el Evangelio completo. Tenemos que hablar del nuevo nacimiento. ¿Cómo se consigue? Y es arrepintiéndose de los pecados. Entonces, tú no puedes ir a predicar el Evangelio sin nombrar el pecado. Imposible. Muchas veces queremos suavizar el mensaje para que no nos rechacen. Y no queremos hablar del pecado, ¿no? Pues lo primero que hay que hablar del pecado, ¿no? Para que la persona se dé cuenta, entre en razón, deje que el Espíritu Santo la convenza, pero si tú no le hablas del pecado, el Espíritu Santo no puede convencer a esa persona, porque no está sintiendo el concepto, ¿no? Y tiene que arrepentirse para que haya una conversión real. Tiene que ver el pecado de una forma horrenda, de algo malo, asqueroso, algo que ni le gusta a Dios ni le gusta a él. Entonces dará la vuelta, que es la conversión, 360 grados, 180, dejará el pecado. Bueno, siempre que he dado un concepto erróneo del Evangelio, he intentado predicar el Evangelio, ¿no? Si alguno quiere refrescarlo, está todo grabado, ¿no? Pero ya hemos llegado a la última parte de nuestro versículo. Versículo 27, el combate. Mirando la primera nota, cuando empecé en el versículo 27, yo saqué un título para este versículo, que es con el que voy a terminar. Título. Todo esto son subtítulos. Y el título que yo puse al principio en el versículo 27 fue preparándonos para el combate. Y hemos desembocado después de 2 años en ese concepto. Seguro que habéis oído hablar de la guerra espiritual, ¿no? Habéis hablado, habéis sentido, habéis leído, habéis escuchado algún sermón que hable sobre la guerra que el creyente tiene en las esferas espirituales, ¿no? Pero casi siempre que yo he sentido hablar de la guerra espiritual, todos desembocan simplemente en Efesios capítulo 6, en las armaduras de Dios. Mucha gente habla de las armaduras de Dios, pero yo siempre he buscado, bueno, ¿cómo la usamos? Nadie me dice cómo usarla. Habla de lo que tenemos, del escudo, del yelmo, del calzado, del cinturón, de la espada, pero ¿cómo la usamos? Y antes, ¿por qué tenemos que utilizar una armadura? Oye, yo cuando me convertí nadie me dijo que entraba a una guerra espiritual, si no me lo pienso. Eso nunca lo decimos. Salen en el discipulado, sí sale el tema de la guerra espiritual, ¿no? Y cómo prepararnos. Pero bueno, hemos sentido hablar de la guerra espiritual, hemos leído, hemos escuchado, pero luego vivimos como si eso no fuera con nosotros. Guerra espiritual, sí, hay una guerra espiritual. Quizás sean para los que están en primera línea, para los pastores, los que evangelizan, los que están haciendo algo. Esos sí son el blanco. Qué equivocados estamos. Si realmente eres creyente y estás buscando algo de santidad, te vas a encontrar en medio del conflicto. Y vivimos como si no fuera con nosotros el tema, ignorándola. Y es lo que podemos hacer, lo peor que podemos hacer. ¿Dónde está la foto? Deja tú los textos, porque a veces voy a leer en otras versiones y para no liar a la gente. Si no reconocemos a nuestro enemigo, seremos un blanco fácil. Eso es lo que quiere el diablo, que no te preocupes mucho por la guerra espiritual. Eso que es de espiritual. Es espiritual, es invisible, no la vemos. ¿Para qué vamos a prestarle mucha atención, no? Nos vamos a comer el coco. Bueno, ignoramos que al ser cristianos nos hemos metido con unos enemigos que hay dentro y fuera.
fuera de nosotros y dentro de nosotros. Si no, no tendría sentido que Pedro dijera: sean de espíritu sobrio, estén alerta. Somos centinelas, somos soldados para estar sobrios y alerta. Dios dice en Oseas a su pueblo que su pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo se destruye por falta de conocimiento. Lo mismo nos puede pasar a nosotros, no somos invencibles. Bueno, esta verdad debe de motivarnos a estudiar su palabra sin correr, a fondo. A fondo. Muchas veces no entendemos lo que nos pasa. Estamos viviendo en nuestra vida, tenemos problemas, no entendemos algunas cosas, estamos siendo atacados por el enemigo y no entendemos qué es lo que pasa. Podemos estar pasando situaciones complejas y no sabemos lo que nos pasa. Y es que estamos viviendo, mirando, entendiendo la vida desde nuestra humanidad. Sí, utilizamos nuestros sentimientos, utilizamos nuestra razón y queremos razonar lo espiritual. Y no sabemos lo que nos pasa. Quizás estamos recibiendo un ataque del enemigo y nosotros simplemente nos sentimos mal, echamos mano de nuestros sentimientos, a lo mejor cortamos con el Señor, intentamos razonar la situación, no le vemos explicación. Porque, como dice el texto, las cosas espirituales no se pueden entender desde lo natural. Eso lo dice Pablo en 1 Corintios 2:14. Las cosas espirituales no se pueden entender desde lo natural. Y a veces como creyentes eso es lo que estamos intentando, razonar las cosas espirituales. Cuando venimos a Cristo, 2 Corintios 5:17, que lo dice muy bien, cuando venimos a Cristo, todas las cosas comienzan a ser nuevas. Todo pasa a otro nivel, de lo natural a lo espiritual. ¿Recordáis el texto? Pasamos a otro nivel, de lo natural a lo espiritual. Ese es el nuevo nacimiento. Si tú quieres entender las cosas espirituales, acelera ese paso. Deja tus sentimientos a un lado y tu razonamiento y entra a la nueva naturaleza que tienes, que Dios la dice que la traemos. Es aquí que si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, ¿sabéis que somos cuerpo, alma y espíritu? Que dos partes de nosotros son espirituales y una material. ¿Cómo el enemigo se apaña para que estemos en la material el 99% de las veces del día de nuestra vida? Cuando Cristo nos ha dicho, tú eres una nueva criatura, pasa de nivel. Si quieres entender lo espiritual, deja lo material o aparta lo material, ¿no? Dice que todo pasa a otro nivel, de lo natural a lo espiritual. Y nosotros existimos en medio, estamos en medio de lo físico y lo espiritual. Nosotros como humanos estamos en medio. Pero no sabemos gestionar eso. Dice Pablo en 1 Corintios 15:40, hablando de la gran resurrección, hay cuerpos celestiales y ¿qué?
y cuerpos terrenales. Nosotros estamos en medio. Nosotros estamos en medio. Dice Pablo también en 2 Corintios 4, 18, no mirando nosotros las cosas que se ven. Estoy leyendo el texto tal como yo lo he apuntado a los versículos. Que son temporales. Repito, no mirando nosotros las cosas que se ven, que son temporales. El 99% de las veces estamos mirando las cosas que se ven. Y empleamos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y nuestra energía en las cosas que se ven. Pablo dice, son temporales, tienen caducidad. Emplea el tiempo preciso, no más. Dice, pero las que no se ven son eternas. 2 Corintios 4, 8. Pablo enfatiza la temporalidad de las cosas que vemos. Pero hay un mundo espiritual que el ojo no ve, que es invisible y que es eterno. Y Pablo dice, en este es donde tenéis que insistir y emplear el tiempo. Es donde debemos de poner nuestra mayor atención. Daros cuenta, ¿eh? Es difícil, porque Pablo nos está hablando de un mundo que es invisible y nos está diciendo que ahí es donde debemos de poner nuestra mayor atención, no en lo visible que dice que se va a acabar, que es temporal. Bueno, nosotros somos temporales, no sabes cuándo te va a llegar la muerte. Bueno, quizás que como estamos hablando de cosas que no vemos, invisibles, nos cueste entenderlo, ¿no? A mí me cuesta entenderlo. Si no fuera por la palabra de Dios, que veo que es una realidad, si alguien me habla, digo, como decía el refrán, ¿no? De lo que veas, quieres la mitad, y de lo que no veas, bueno, ya lo te digo, ¿no? Bueno, pues igual estamos valga la redundancia, en nuestro mundo y en medio de la confusión no entendamos la parte espiritual y estemos tan sumergidos en la parte material que nos sentimos contentos, despreocupados, porque tenemos una casa, tenemos un trabajo, tenemos un coche, tenemos una cuenta bancaria más gordita o menos gordita, y creemos que eso es una victoria. Y nos quedamos ahí. Estoy contento, con eso estoy contento. Bueno, si me falta una cosa de esas, ya entran mis razonamientos, mis sentimientos y ya cambia la cosa, ¿no? Pero si tengo eso, estoy contento. Para mí es una victoria, ¿no? Cuando olvidamos al enemigo, te conviertes en blanco fácil. No ves el enemigo y vas, como es invisible. Quizás que no tengamos muy claro eso del mundo visible y del mundo invisible. Del mundo material y del mundo espiritual. Hay una historia en el Antiguo Testamento, no vamos a ponerla mañana, sino ya me está mirando David como diciendo a ligera. Hay una historia en el Antiguo Testamento, yo la cuento, no tenemos que leerla. Podemos mirar un versículo clave y eso, ¿no? Que en tiempos del rey Jorán, rey del norte, de Israel. Y en ese tiempo del rey Jorán, los sirios, el rey de Siria, dice que no invade Israel, sino que escaramuza, tanteando, ¿no?
a ver por dónde podemos entrar de la frontera. Vamos a ponernos aquí, aquí, aquí. Y el rey de Sirio, con sus capitanes, vamos a ponernos allí. Y en medio de este conflicto pilla a Eliseo. Me imagino que Jesús, que está dando a Eliseo, nos cuente la historia completa. Y dice que Eliseo le dice al rey de Israel, a Joram: oye, los sirios se van a poner en tal sitio. Y cuando llegan los sirios, que era una escaramuza, poca gente, se encuentran al ejército gordo de Israel. Prueban por otro lado, lo mismo. Prueban por otro lado, lo mismo, hasta que se mosquea el rey de Sirio. Dice, pero bueno, aquí hay un topo. Le dice a los suyos, aquí hay un topo que le está contando los planes al rey de Israel. Y uno de sus capitanes le dice al rey, no, es que allí hay un profeta que se llama Eliseo, que lo que tú pienses en tu alcoba, él lo sabe y se lo cuenta se queda. Esto es un enemigo, este es más enemigo que el propio ejército de Israel. Oye, pues venga, a capturarlo, a pillarlo. Es peligroso, lo vayan 2 o 3, y entonces van unos pocos carros, una poca infantería y una poca caballería, bastante. Estaba en Dotán, Eliseo, y cuando se despiertan por la mañana, un día, están rodeados, pero el primero que los ve es el sirviente, el nombre muy raro, el sirviente de Eliseo, y se queda asombrado cuando ve la ciudad rodeada de gente de a caballo, arqueros, infantería, caballería, y le dice a Eliseo, ve que Eliseo está muy tranquilo, y le dice a Eliseo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Esta historia está en Segunda de Reyes, capítulo 6. Y Eliseo le dice, no te asustes, no tengas miedo. Y me encanta este versículo que dice, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Yo he llegado a la conclusión, en la forma que lo dice, porque tendría que haber dicho, más están con nosotros que los que son ellos, ¿no? Que los que están con ellos. ¿Qué estaba viendo Eliseo? Evidentemente estaba viendo a las huestes del mal celestial que estaban con el ejército asirio, y al mismo tiempo estaba viendo las huestes celestiales que estaban protegiéndolo. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero el siervo no veía nada más que veía carros, soldados, escudos, flechas, de forma intimidante. Y entonces Eliseo le dice, no temas, no temas. Pero Eliseo, o sea, el siervo estaba acojonado. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Peleamos con nuestras manos, con nuestras fuerzas? Daros cuenta. Esas son las opciones de unos ojos ciegos espirituales. Lucho con mis manos, nos escapamos, dice, esa opción no está porque estamos rodeados. Bueno, lo entregamos, derrotados. Las 3 opciones de unos ojos espirituales ciegos. Aplicároslo. Y Eliseo dice, no, hombre, hay una opción bastante mejor. Y le dice al Señor, te ruego que le abran los ojos a mi siervo, los ojos espirituales. Y cuando el siervo ve, realmente, no estaban, las huestes celestiales, dice el texto, que no estaban rodeando la ciudad, protegiéndola, sino a Eliseo, al siervo. Estaban alrededor del siervo.
Y claro, cuando el siervo Eliseo, digo, y en este caso yo también el siervo, cuando el siervo ve realmente que la hueste celestial eran infinitamente más grandes que los otros, ¿qué pasa? Descansa. Qué visión más gloriosa de salvación. Y yo pensaba, ¿dónde tenemos nosotros esa visión gloriosa de salvación? Bueno, con nuestros ojos espirituales podemos ver la gloriosa salvación, las huestes celestiales en la cruz. Cuando Cristo murió, venció al enemigo. Allí estaban todas las huestes celestiales. Y eso podemos verlo con los ojos de nuestra fe. Y yo digo, pues, somos como Eliseo. Oye, tenemos la capacidad de poder ver esa hueste celestial y sentir, muy importante, sentir la salvación. Sentir el deseo de alabar. Sentir la necesidad de dar gracias, de poder alabar al Señor por lo que hizo. En fin, un sinfín de sentimientos que nos produce el saber que fuimos un día salvados en la cruz, ¿no? Y que con los ojos de nuestra fe podemos ver esa escena de victoria en la cruz. Si no conoces a tu enemigo, puede que tengas los ojos espirituales un poco borrosos, con cataratas. Necesitamos ser como el siervo de Eliseo y ver la realidad, ¿no? Que más son los que están con nosotros que los que están con ellos, quien sea. Con nuestros ojos abiertos en la cruz espirituales podemos ver la misericordia, la gracia y el poder de Dios victorioso sobre la cruz. Y esta visión nos da nos libera del temor, ¿no? Yo me quiero poner en la piel del siervo de Eliseo, que estaba temblando, viendo lo que había, y luego la tranquilidad, ¿no? El descanso tan grande que sintió, que estaba protegido. Yo no lo veía, ¿no? Protegido. Que pensemos espiritualmente nosotros cuando seamos acosados por el enemigo, que más son con nosotros que con ellos, ¿no? Para que podamos disfrutar de esa liberación del temor de la mente, ¿no? Para que nos traiga paz y reposo a nuestra alma. Y eso realmente va a inspirar, como decía, la alabanza, nuestro servicio y sobre todo la esperanza, ¿no?, que tenemos. Ahora, yo viendo entonces este tema del combate, yo dije, no voy a pasar de puntillas, aunque me tire 2 años más en el versículo, ¿no? No voy a pasar de puntillas, ¿no? Porque empezaba a hacerme unas preguntas. Yo le hacía al texto unas preguntas, ¿no? ¿Cuándo empezó esta guerra espiritual? Yo tengo curiosidad. ¿Qué dice la palabra de Dios cuando empezó esta guerra espiritual? Porque me he encontrado en ella sin saber los comienzos. ¿Cuándo entré yo a formar parte de esta guerra? Que no sabía nada. Quiero conocer quién es el enemigo. Muy importante. Si no lo conozco, llevo una diana en la espalda enorme. ¿Quién son las fuerzas espirituales esas del mal que Eliseo y el siervo veían alrededor protegiendo a los asirios? ¿Cuál es el territorio del enemigo? Para no pisarlo, para no meterme. ¿Dónde guerrea el enemigo? Para estar prevenido, ¿no? Muy importante, ¿qué estrategia tiene el enemigo?
Si yo conozco su estrategia, puedo ir prevenido. ¿Cuál es la zona de combate del enemigo? Todo está aquí. La guerra de la mente. Esa es la zona de combate. Ahí nos aniquila. Es lo que pensamos y lo que actuamos. ¿Con qué armas dispongo? Casi todos los escritores se centran solo aquí. ¿Con qué armas dispongo? ¿Hay armas que sean defensivas y ofensivas? Bueno, me intentaré esforzar al máximo para compartirlas con vosotros. ¿Hay bulos sobre la guerra espiritual? Los he encontrado. Para sacar esta pregunta ya me he tenido que documentar, como no sabéis, un mes en el tema. Sí hay bulos sobre la guerra espiritual. Y el objetivo del bulo es engañarte. El que piensa una cosa errónea. Y los manda el enemigo. Lo más importante, ¿cuál es el plan de Dios para la batalla? Eso es lo que me interesa a mí. ¿Cuál es el plan de Dios para la batalla? Pero desafortunadamente muchos entienden erróneamente este tema de la guerra espiritual y la afrontan de forma equivocada. Es como ir al frente sin chaleco antibalas y con una diana, inconscientemente. Vas a durar menos que un pato en una feria. La Iglesia primitiva vio la experiencia espiritual en términos de guerra. Alguien me está hablando, sintiendo aquí hablar de guerra espiritual. Qué trágico viene Pedro hoy, ¿no? Viene hoy más pájaros en la cabeza que... Bueno, pues la Iglesia primitiva, su experiencia espiritual, la vio en estos términos de guerra. La terminología militar que vemos en el Nuevo Testamento es clara. Nos dice que la protección se encuentra en una armadura. A ver si no es un término militar. Que la palabra de Dios se comparó con una espada. Los ataques de Satanás son, o se consideran, dardos encendidos. ¿Sabes lo que es un dardo, no? Va a ser sangre. La fe era la buena pelea. Y los creyentes se les dijo que pelearan la buena batalla. No me digas que no son términos militares. Evidentemente estamos en una guerra espiritual. Pero a veces vamos tan contentos, ¿no? Y cuanto más se acerca, antes hablaba con Aurora y me decía: Pedro, estoy convencido que estamos ya en los últimos tiempos. Cuanto más se acerca al final, más importante es que entendamos la guerra espiritual con el fin de prepararnos mejor y más concienzudamente. Le dice Pablo a Timoteo: también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. De todo esto que estoy hablando hay una buena definición o una referencia al conflicto y que nombra a nuestros enemigos en Santiago. Eso sí vamos a verlo. Santiago, si quieres puedo ponerlo ahí, Rubén. Ya hemos visto la camiseta, ya hemos visto el peligro. Santiago, capítulo 4.
Ana, no hay problema con el sonido, ¿no? No, en absoluto. Vale. Como estás ahí invisible, nos olvidamos de ti. No, estoy escuchando, estamos escuchando. Muy bien. Dice Santiago, capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras? Es muy instructivo leerlo en otras versiones más contemporáneas. Y los pleitos entre vosotros, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿De qué nos habla Santiago? ¿De algo que combate dentro de nosotros? Santiago también utiliza el término bélico. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Luego dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, qué fuerte, ¿no? Oye, yo tengo mi alma y me está diciendo adúltero. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Pues yo quiero mucho al mundo y lo que me ofrece. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Dios es celoso. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Yo identifico aquí tres enemigos muy claritos. Yo mismo, dice que hay algo combatiendo dentro de mí. Ese mundo que me atrae y un tal diablo. Es una lucha contra la carne. Pablo dice en Romanos 7, 23. Hoy solo estamos dando la introducción al tema. Pablo dice en Romanos 7, 23. Yo veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar. Daros cuenta de lo que dice, una versión más moderna. Yo veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar. Es la ley del pecado que está en mí y que me tiene preso. Eso confiesa Pablo. Me tiene preso. O sea, que soy preso para hacer y solo hago el pecado, lo malo. Hay un deseo en mí desenfrenado de hacer el mal. Es la lucha contra el mundo. Tenemos que resistirlo continuamente, la influencia maliciosa que el mundo intenta tener sobre nosotros. Dice en 1 Juan 2,15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Oye, advertido está. Ese es un enemigo muy solapado. Ya tenemos un enemigo interno y otro externo. La carne, el yo y el mundo. Y es una lucha contra el diablo. Este viejo enemigo invisible que nunca duerme, no se echa la siesta nunca. Oye, con tácticas distintas, ya las veremos. Pero depende con quién se enfrente, utiliza una táctica diferente. Que dice Pedro que anda alrededor nuestro, que dice como el león rugiente para devorarnos. Aquí lo tenemos siempre dando vueltas.
ponte la diana y verás que pronto eres mío. La guerra espiritual en la que estamos, ya voy terminando, es una lucha de todo el cristiano. Todos la tenemos enfrente nuestra. Y tenemos enfrente al maligno y a todo lo que se oponga a Dios. Todo lo que conspira contra nuestra firmeza. Ese es nuestro enemigo. Pablo dice en Efesios capítulo 6, cuando habla sobre la armadura, dice, vestidos de todas las armaduras de Dios, para que podáis estar firmes. Entonces, todo lo que conspire en contra nuestra para que no estemos firmes, para que caigamos, es enemigo. Es enemigo. La carne quiere tumbarnos, el mundo quiere distraernos y el diablo quiere devorarnos. Yo pensaba, si tuviéramos la naturaleza de los ángeles, en vez de tener esta naturaleza, ¿cómo diríamos? Caída, tan viciada, tan mala. Quizás no sería necesario la lucha. Pero claro, poseyendo un corazón depravado, teniendo a alguien que da vueltas por ahí para devorarme, muy activo, y un mundo tan atractivo y lleno de trampas, el cristiano debe de luchar o perder. En nosotros está la decisión. Dice Romanos 16:20, así el Dios de paz aplastará pronto a Satanás bajo los pies de ustedes. Vamos a esperar a ese día, ¿no? Y yo tenía una curiosidad, saber cómo empezó todo esto. ¿Cómo empezó la guerra? ¿Quién se enemitó contra quién? ¿Quién peleó contra quién? Pero eso lo vamos a dejar para el próximo día. Amén.